del mundo en donde se estén atendiendo enfermedades raras, centros grandes, digamos, donde no existan redes de trabajo y se solucionen todas de ellas en un solo sitio o muchas de ellas. Así que las redes de trabajo son muy recomendables y es una de las cosas que hacen al propósito de, de nuestro programa, ¿no? O sea, seguir generando redes de trabajo a nivel nacional e internacional. Este es un pequeño ejemplo, digamos, de ello, ¿no? O sea, cuando uno busca en otros modelos, los españoles tienen bastante preocupación en este tema. Tuve la oportunidad de conocer, digamos, varias áreas de trabajo allí. Y el modelo, por ejemplo, del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, trata de estructurar la atención de los pacientes con enfermedades poco frecuentes de esta manera, ¿no? Los dividen en enfermedades con un origen genético o morfológico, enfermedades oncológicas poco frecuentes, enfermedades metabólicas, enfermedades multisistémicas, enfermedades con un sustrato inmunológico, etcétera, y arma grupos de trabajo que son, por supuesto, multi o interdisciplinarios o transdisciplinarios, para tratar de ir buscando la atención específica en cada uno de esos pacientes que van llegando o los van, digamos, de alguna manera atendiendo en función de lo que presentan, planteado inicialmente en estos 5 grupos. Pero ahí a la derecha ustedes pueden ver ese cuadradito que dice que cuentan con una red de hospitales y de otros centros que pueden trabajar en conjunto, con lo cual está mostrando claramente que si bien buscan, como dice ahí arriba, el Hospital La Paz tiene un compromiso asistencial, de investigación y apoyo, y si no existen respuestas hay que buscarlas. Dicen, si no encontramos quien sepa aquí, pues vamos a buscarlo en una red de trabajo, una red de colegas que están en otros hospitales, en otras universidades. Pero bueno, en algún punto hay que decidirse cómo quiere trabajar uno, y esto desde ya tiene que ver con las posibilidades y las realidades nacionales, es decir, que uno puede plantear un modelo de trabajo ideal, fantástico, pero que fracase claramente en el medio donde uno trabaja, siempre en el contexto de una ciudad, de un país y sin duda de un continente. Así que, bueno, este hospital, como un poco anunciaba Florencia, es un hospital importante, de alta complejidad, siempre, digamos, traccionando en innovación, en capacidades nuevas, entonces uno se siente bastante, digamos, no diría libre, pero con un poco de fluidez de lecciones como para poder pensar en qué modelo uno quiere establecer. Y uno se puede equivocar o no, pero hay que decidirse por un modelo. Y este fue, desde mi lado, la formación de grupos interdisciplinarios con un conocimiento creciente. Esto lo subrayo porque es importante, desde el lado de los pacientes, que sepan que quienes nos dedicamos a esto tenemos un conocimiento creciente. Empezamos con un conocimiento pequeñito, embrionario, y ese conocimiento va aumentando a medida que vamos viendo pacientes, sabiendo, conociendo, leyendo y familiarizándonos con un grupo de enfermedades o con una enfermedad en particular. Es mentira que estamos, desde que nos empezamos a dedicar o tomamos el guante de dedicarnos a atender un grupo de enfermedades o una enfermedad poco frecuente, sabemos todo. Así que eso creo que es algo que desde el lado de los médicos tenemos que transmitirlo. Así que otra de las cosas claves es, bueno, ¿por cuáles enfermedades empezamos? ¿No? Entonces uno dice, bueno, empecemos buscando qué hay. Bueno, tenemos grupo que se dedica a enfermedades minimizantes, bueno, convoquémoslos para tratar de hacer más virtuoso su trabajo. Tenemos grupos que se dedican a enfermedades metabólicas en niños y trastornos congénitos del metabolismo. Bueno, vamos a ver bien cómo está esa unidad de trabajo, tratar de ver qué pasa en la realidad del hospital, qué herramientas faltan, cómo podemos facilitar ese trabajo desde el programa de enfermedades raras. Así que bueno, siendo un hospital ya con bastante historia de grupos de trabajo
desarrollado, la idea del programa fue inicialmente empezar a ver en qué andaban y cómo los podías mejorar. Luego las necesidades acorde a las mayores demandas estimadas, o sea, uno dice, me parece que estoy escuchando mucho esta campana sonar y necesitamos ir a acudir para ese lado. Bueno, ¿quién me puede acompañar o quién le parece que esa campana puede ser silenciada o acudida? Entonces uno va estimando cuáles son las mayores demandas. Por ahí estamos, digamos, atendiendo demandas no tan importantes y descuidando otras. Así que por eso pongo estimadas y es muy importante el feedback como asesores de parte de las agrupaciones de pacientes, donde se necesita el esfuerzo médico-científico. Luego las motivaciones y los talentos profesionales individuales, es decir, que no podemos poner o buscar a un colega hacer algo que no quiere, que no le gusta o que se siente incómodo. Entonces, también tratar de tener esa sensibilidad de dónde está el candidato o candidata para poder llevar a cabo una atención tan especial como el de alguna enfermedad de estas. La factibilidad y la sustentabilidad en el tiempo, es decir, que sabemos bien que desde el lado de los pacientes es durísimo que tengan un grupo de referencia o un médico experto y de repente deje de trabajar en ello o se mude o se olvide o le ponga poca energía o interés en el tiempo. O sea que también empezar por aquellas que nosotros vamos considerando más sustentables en el tiempo para evitar el fracaso, y no es la palabra abandono, pero bueno, es la más sencillita que encontré como para que este concepto quede claro. Y bueno, finalmente, la asesoría por parte de agrupaciones de pacientes siempre es bienvenida para decir, mira, vamos necesitando, me parece, ir cubriendo esta demanda que está muy huérfana. Claramente, la necesidad del programa de enfermedades raras, que sea un programa unificado, o sea, que más o menos se trabaje de una forma similar, es decir, que haya una coherencia en la modalidad de trabajo, que sea visible y por supuesto que sea eficaz, es decir, que las demandas y las necesidades de los pacientes puedan ser cada vez más atendidas y satisfechas. Entonces, como siempre hay que empezar con un relevamiento de la situación inicial. Esto lo hicimos creo que en el año 2014, 2015, en donde la idea era ver, bueno, en cada servicio, en cada área, ¿con qué contamos? Con una atención para qué enfermedades, qué tipo de enfermedades, si en esas patologías existe una real comunicación de los casos, si se registra, si no se registra. En el caso de contar de un registro, cuántos pacientes están asistiendo, si hay contacto con otros grupos internacionales de trabajo, si existen sociedades o asociaciones o fundaciones de pacientes y si están en contacto con ellas. Bueno, entonces con esto fuimos haciendo una suerte de relevamiento para tener idea de dónde estábamos. Y acá aparece las facultades y las facilidades que tenemos como hospital para llevar a cabo esta tarea, que por supuesto no es todo perfecto ni está todo resuelto. Como facilidades tenemos un trabajo interdisciplinario corriente, estamos acostumbrados en general en el hospital a trabajar en equipo. Tenemos tecnología para el diagnóstico y la terapéutica, no toda por supuesto, pero en general se busca tener la tecnología más bien actualizada. Herramientas muy útiles para establecer este tipo de programas y de unidades especiales, como por ejemplo las áreas que fomentan, ayudan y asisten a la investigación, área de epidemiología en el hospital, área de informática médica para poder llevar a cabo registros informatizados, un biobanco, un servicio de secuenciación. O sea que hay herramientas que de alguna manera facilitan y aceitan el trabajo. Y la experiencia previa de ya ciertos grupos que venimos trabajando tiempo atrás de la fundación del programa. Y como dificultades, quizás suena un poco antagónico, pero a veces los recursos se atomizan, es decir, que veíamos situaciones en un hospital tan grande y a veces que crece tan pronto,
que vemos grupos en el área pediátrica, en el departamento de pediatría, en el departamento de medicina de adultos, que hacen algo parecido y que necesitamos conectarlos para hacer una forma eficaz. Esperen que voy. No vamos a negar que tenemos una muy fuerte carga de trabajo individual, es decir, que esto, cuando uno propone dedicarse a algo nuevo, diferente y desafiante, bueno, se intercala en la agenda de trabajo que tenemos los médicos de este hospital, que el hospital es muy grande y que estamos también inmersos en una crisis sanitaria social, sanitaria nacional y global, porque esto se sabe, digamos, ¿no? Como que es un momento que este renglón lo puse al final, porque es algo que está cada vez más marcado, y también tenemos que saber cómo sortear estas dificultades en este contexto internacional que atraviesan los sistemas de salud. Y aquí la puesta en marcha, luego del relevamiento de la situación actual, comenzamos a motivar y organizar dentro de los distintos departamentos, o sea, empezamos a hablar con los distintos jefes de departamento, jefes de servicio del hospital, empezamos a generar una normatización para la homogeneización de la modalidad de trabajo planteado, y por supuesto, y lo más importante, facilitar los recursos para el crecimiento y el desarrollo constante. Es decir, bueno, estamos planteando generar, digamos, un grupo de trabajo dedicándose a este tema tan complejo. Bueno, tratemos de facilitar la tarea como para que se lleve a cabo. Y en esta situación inicial ustedes pueden ver aquí cómo fui conectando. Entonces dijimos, bueno, por servicio vayan contando cuáles son las patologías, y uno iba relacionando donde también se estaban haciendo en paralelo, así en las distintas áreas y en los distintos servicios, como para poder ir fusionando y tratando de ser un poco más efectivos y no repetir tareas, sino potenciarlas entre distintos grupos de trabajo que ya existían. Bueno, también fuimos averiguando en ese momento si la difusión de los grupos que trabajaban ya con enfermedades raras, si había una difusión adecuada. Fíjense que acá casi el 40% no tenían difusión adecuada. Fíjense acá que el diagnóstico genético, en patologías que tenían diagnóstico genético, acá eran patologías que requerían diagnóstico genético, el 21% no, el 76%, 68% sí, pero no en ellas se hacían el diagnóstico genético en ese momento. Si había asociaciones de pacientes, fíjense, un tercio aquí abajo no sabían si había asociaciones de pacientes, como para poder comunicar y ofrecer el servicio, etc. Bueno, las etiologías y demás. Es decir, que hicimos un relevamiento lo más puntilloso posible como para poder empezar a ver en dónde estábamos parados. Y aquí planteamos los objetivos fundacionales en el 2016. Entonces, nuevamente, desarrollar un programa integrado y coordinado en nuestro hospital, brindando la atención adecuada, actualizada, comprometida a familias y pacientes con enfermedades raras o huérfanas, ofrecer los métodos de diagnóstico y terapéuticos adecuados y racionales en cada caso, garantizar la continuidad de atención y transición a distintas etapas, es decir, que si el paciente ya abandona la etapa pediátrica, encuentre un nicho en adulto. Esto es otro tema bastante complejo. Crear o perfeccionar los registros adecuados para cada una de las unidades que integran. Esto es, como les voy a mencionar un poquito más adelante, para nosotros y seguramente para ustedes también, sumamente importante. Generar o incrementar los centros de referencia en cada disciplina. Incrementar la producción y la divulgación científica en cada área. Por supuesto, cuando uno va comprendiendo algo y va entendiendo, yo unas horas leía conceptos de distintas enfermedades en libros de cuando yo era estudiante, y son completamente diferentes. Perdón, hay alguien que no se muteó. Mutéense todos porque queremos escuchar bien al doctor. Disculpen. Así que la información que se va generando hay que publicarla, hay que divulgarla, y establecer redes de trabajo, como decíamos, nacionales e internacionales, porque el tema es gigante, y por más que seamos un hospital grande,
somos muy pequeñitos para abordar este tema solo. O sea, siempre va a haber un montón de patologías y de situaciones que no vamos a manejar y que ojalá y que seguramente manejen en otro sitio de nuestro querido país. Ahí vamos a la siguiente. Entonces la estructura básica del programa es esta, se planteó que el hospital como un todo no solamente necesita de áreas médicas como coordinación de genética y bioquímica, como coordinadores de registros y estadística, como coordinadores de farmacología y regulación farmacológica, sino de áreas de soporte. ¿Sí? Se necesita el servicio social, por supuesto, secretaría, gerencia comercial, comunicación institucional, marketing, calidad, seguridad, investigación, universidad, etc. Y eso está puesto como áreas de soporte al programa que son absolutamente necesarias. Y, perdón, aquí vamos nuevamente a la previa. Todo esto va asistiendo el desarrollo y el mantenimiento y la creación de lo que llamamos unidades de enfermedades raras, ¿sí? Es decir, cada grupo de enfermedades o enfermedad o patología en particular estaría atendido por una unidad en particular, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, unidad de sarcoidosis, unidad de telangiectasia hemorrágica hereditaria, de von Hippel-Lindau, de amiloidosis, etc. ¿Sí? Entonces, esto sería el modelo. Entonces, nuevamente, el modelo de cada unidad planteada de trabajo es un coordinador o dos coordinadores, pero no más coordinadores que asistentes, un grupo profesional entrenado que diga, bueno, me parece que esto lo voy a hacer no porque me lo piden como una cosa más, sino que estoy con compromiso para llevar a cabo este conocimiento, esta asistencia, esta habilidad, que haya motivación, o sea, que no sea algo obligado, sino que sea genuinamente, digamos, que la motivación sea genuina desde el profesional. Que haya registros adecuados, esto de los registros sabemos que es sumamente importante, así que cuando decimos adecuados, no son bases de datos hechas ligeramente, sino que las bases de datos tienen que estar en sistemas informáticos eficientes, donde uno puede recabar la información en forma útil, donde uno puede recabar la información lo más verídica posible, es decir, que el cargado de esos datos no sea un acto irresponsable, sino que sea realmente un acto profesional, digamos, ¿no? Y para eso hay gente profesionalizada y especializada en llevar a cabo registros y tenemos muy buenas herramientas aquí en el hospital. Sitios web y otros medios de difusión como las redes sociales, es decir, que lo que no se ve no existe, y esto es un servicio a la comunidad, con lo cual es muy importante desde el día cero que las unidades de enfermedades raras empiecen a mostrar quiénes son, dónde están, cómo se llega, qué hacen, qué saben y qué no saben, y qué van a saber, y cuáles son sus modalidades de atención, pero que no pueden estar, digamos, en el anonimato, porque si no, esto no sirve. Investigación y divulgación científica, lo mismo que charlábamos antes, la información que se genera en algo poco frecuente es muy valiosa, y la interacción con asociaciones de pacientes y un modelo educativo hacia los pacientes. Esto lo hacemos también con enfermedades prevalentes, tratando de tener un modelo educativo de distintas formas, ¿no? Charlas, folletos, etcétera, etcétera. Así que este es el modelo de una estructura, esta es la estructura de un modelo de una unidad de enfermedad rara. Y la infraestructura para el logro de estos objetivos tiene que ver, como les decía, nosotros tratamos de brindar herramientas que faciliten el trabajo de nuestros colegas, por ejemplo, bueno, para generar un registro, vamos por aquí, para tratar de generar una difusión, vamos por allá, es decir, que las áreas de soporte para hacer llegar a los pacientes con ciertas dificultades, tenemos que buscar a tal área de soporte, por ejemplo, servicio social, y así. Para difusión trabajamos con la gerencia de, perdón, comunicación institucional y marketing, etc. Luego la coordinación. La coordinación de las distintas áreas tiene que ver con una facilitación técnica profesional, es decir, que
el mejor ejemplo es el diagnóstico genético. ¿Cuándo se pide? ¿A quién se pide? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué información se le brinda? Perdón que se corren solas. ¿Qué información y cómo se brinda esta información a los pacientes, a las familias? ¿Cómo se va haciendo ese monitoreo, digamos, de las distintas problemáticas, como también los fármacos, ¿no? La coordinación farmacológica es muy importante, si no alegremente uno tiene que poner un fármaco si no lo conoce, sobre todo en drogas huérfanas, reutilización de drogas, drogas por vía de excepción. Eso es un tema muy sensible y tenemos un área de farmacología clínica, una sección de farmacología clínica con expertos en farmacología clínica que brindan nuestro asesoramiento a la hora de poner una droga que nunca la hemos utilizado o que tenemos que hacerla llegar, etcétera, etcétera. Y desde la Dirección General, la gestión y el desarrollo creciente para que tengamos cada vez más unidades de enfermedades raras trabajando con nuestros pacientes, para definir y monitorear los objetivos propuestos y monitorear siempre el marco de calidad y ética, que también es tan importante. Bien. Y nuevamente, parte de las herramientas, porque en esto se va sumando colegas bien formados y jóvenes, y cada vez tenemos más votos en gente más joven. Así que desde mi lado es, bueno, este es un manual para que vos te vayas orientando cómo empezar y empezamos a reunirnos hasta empezar a tratar de moldear esta unidad especializada de trabajo. Tenemos al final del manual, hay que firmar quienes se van a hacer cargo de cuál problemática, así a mí ya me queda claro, y no es para ir a reprochar, pero ¿qué pasó con esta persona que dijo que iba a estar y ahora no está? O, no es una cosa formal, pero me parece que es bastante útil comprometerse con una modalidad de trabajo. Y acá le ponemos algunas unidades de enfermedades raras actuales porque hay cosas que, perdón, nuevamente, hay grupos de trabajo que también están, que no entran en la página o que también hay que renombrarlos. Algunas unidades trabajan muchísimo más organizadamente, otras tienen mucha más experiencia que otras, pero más o menos podemos contar con esto. Y a mí me gusta, en este sentido, tener honestidad profesional y siempre decir, bueno, cómo están las cosas, cómo están armando, cómo están trabajando, cómo están los registros, es decir, que es bastante para monitorear, pero la idea es que esto vaya siendo cada vez mejor y más factible. O sea, no creemos en los modelos de atendemos todas estas listas de enfermedades, todos estos son nuestros médicos y estamos prácticamente en la misma. Porque si no hay un referente o un grupo de referentes, la información se pierde. Esto lo comparo como las neuronas, es decir, una neurona que se muere con su información. Un médico que se forma o que va reclutando o ve muchos pacientes con algo muy poco prevalente, tiene una información muy valiosa en su conocimiento. Entonces, no podemos intercambiarlo, bueno, hoy atendelo vos, mañana vos, a esta patología la atendemos nosotros 10, porque ninguno de ellos va a terminar aprendiendo suficientemente o va a terminar teniendo el expertise como para poder seguir adecuadamente esa patología en profundidad. Entonces, todas estas unidades son, tengo otras, por supuesto, y seguramente me estoy olvidando de incluir en esta lista, es simplemente a modo de un muestrario ampliado, pero son, digamos, las unidades de trabajo que hoy por hoy tenemos bastante solidez como para poder resolver la mayoría de las situaciones de los pacientes. En todas faltan cosas, por supuesto, ¿no? No son todas perfectas, ni mucho menos, pero son las que más o menos vamos resolviendo. Y aquí les mostraba, digamos, una de las cosas que me gusta a veces responder desde médico y desde la etapa de estudiante, cuando uno como paciente se plantea decir, bueno, ¿qué saben los médicos de las enfermedades? ¿Se estudian, no se estudian?
Bueno, depende el lugar, el momento, el libro y la universidad. Pero sí se estudian, aquí les puse solamente una foto, este es mi libro de anatomía y de patología, anatomía patológica y patología 1995, y no hice a tiempo buscar mis resúmenes, mis apuntes, pero claro que estudiábamos las enfermedades raras y nos tomaban cosas muy finitas de enfermedades raras. ¿Cuánto era el diámetro de la microfibilla amiloide? Si eran 30 Armstrong, 100 Armstrong, 300 Armstrong, la clasificación de las glucoginosis, cuáles eran las enzimas que fallaban en las distintas lisosomales, cuáles eran las características clínicas de las diferentes mucopolisacaridosis, cuáles eran las enfermedades genéticas, cuáles eran las causas, esto se estudia en la Facultad de Medicina, al menos en la UBA. Y por otro lado, también hay una doble mirada de que es una información un poco excesiva para el estudiante. Entonces existe esta contraindicación de decir, bueno, ¿se estudian o no se estudian? Se estudian, mayormente en la Universidad de Buenos Aires, se estudian y se figuran en los libros, lo que no sé si se aprenden. Entonces, desde el punto de vista de un programa, uno tiene que dar un poco más, quizás, la cultura de las enfermedades raras, más que el conocimiento preciso. Y el conocimiento, tratar de clasificarlo en una forma bastante más eficaz. Ahora, ¿qué pasa con el médico cuando se enfrenta a las enfermedades poco frecuentes? ¿Es una respuesta natural de los seres vivos inteligentes tratar de esquivar lo desconocido? Sí. Es decir, cuando uno no conoce algo, si uno se pierde, bueno, pega la vuelta y va para otro lado. Entonces, en lo médico, esto de alguna manera, si no existe algo reflexivo, decir, bueno, sí, yo me estoy encontrando con algo que no sé o que apenas lo tengo mencionado, bueno, algunos tienden a esquivarlo, pero la idea es que exista al revés, ¿no es cierto? Como un enfrentamiento de esta situación, sabiendo que nos puede superar claramente, ¿no? Entonces surge esto de, yo lo leí, pero no lo manejo, se intuye la necesidad de que, sí, este paciente me parece que tiene tal cosa, pero me acuerdo que eran 5 páginas de las cuales no entendí nada, no sé quién las atiende, no me acuerdo cómo se hace el diagnóstico, no me acuerdo qué estudios hay que pedirles, entonces ustedes habrán vivido múltiples situaciones, o que el médico se va, o que por ahí no es totalmente sincero con la escasez de conocimiento, o quizás se toma su tiempo como para ayudarlos y logra ayudarlos adecuadamente, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es una situación bastante común, digamos, que uno hacia a lo desconocido se retira. Pero claramente se intuye la carencia de herramientas cuando uno se encuentra con una patología que incluso hay varios subtipos, hay varias formas de tratarla, o no hay tratamiento, hay que meterse, hay que actualizarse, o sea, es muchísimo trabajo enfrentarse con una patología rara, desconocida y compleja, sin saber nada o saber poco y nada, y más aún en un centro de baja complejidad. Y acá puse, esto muestra nuestras falencias, pero no es aplicable a las enfermedades raras en particular. Es decir, que es aplicable para las enfermedades comunes más que para las raras. Es decir, que un médico que no conoce, llamémosle un manejo básico de la hipertensión arterial, cuando está en sus etapas de formación clínica o tiene algo que ver, llamémosle un clínico, un internista que no conoce el manejo de la hipertensión arterial, eso es una falencia bastante, no diría imperdonable, queda muy, pero es una falencia notoria, digamos. Pero que un médico no conozca una enfermedad rara no es punible. Lo que es punible es no ser sincero y decir, bueno, mire, esto yo no lo sé, déjeme 15 días a ver cómo puedo ayudarlo, buscar un poquitito, y si está al alcance del médico, mire, yo ya sé cómo es esto, me animo a manejarlo, o le pregunté a fulano, o lo va a atender mengano, y la cosa seguramente va a ir bien. Cuando termine de atenderse, vuelve y me cuenta a ver cómo fue la cosa y le buscamos como para que usted pueda ser atendido, diagnosticado, etc. Eso es lo que nosotros entendemos, y seguramente muchos de ustedes también comparten, como una actitud un poquitito más honesta desde lo profesional.
Pero no es punible no conocer una enfermedad rara. Así que uno no debería enojarse si yo tengo la enfermedad X y el médico ni la conocen, doctor, yo donde vivo ni la conocen. No, es que es normal no conocerla, porque ya ese libro que es muy gordo, ayer mis hijos me decían, yo no voy a seguir medicina si tengo que estudiar ese librote. Y le dije, mira, ese es uno de los tantos. No podemos albergar toda esa información. Y ahora tenemos mucha información a mano como para buscarla, inteligencia artificial, etcétera, pero el conocimiento esencial para ver cuál es el camino para encontrar un dato hay que tenerlo. Y es mucho conocimiento. Entonces creemos básicamente en la cultura del manejo de las enfermedades poco frecuentes. Y aquí hay otro concepto importante de la perspectiva de los médicos, que es la autoformación. En la mayoría de las enfermedades poco frecuentes, o en muchas de ellas, no existe un camino trazado para aprenderlas. Existen mentores, existen quizás centros de expertos, gente que tiene más experiencia, quizás en alguna especialidad se le dé bastante más atención a un grupo de enfermedades, pero a uno no le dan el título de experto en enfermedad de Wilson, y entonces va y recibe y va a una escuela de Wilson y le dan el título. No existe eso. Entonces, los médicos ahí que toman el guante de las enfermedades raras tienen que tener el coraje y el ánimo de autoformarse. Y eso lleva mucha dedicación, lleva años de dedicación, y muchas veces hay necesidad de buscar un espacio físico y temporal. Yo me encuentro con muchos colegas que en sus centros de atención, en sus hospitales, en sus clínicas, no tienen el espacio, no tienen el momento, no tienen el reconocimiento, no tienen la remuneración para hacerlo. Entonces, se va transformando en algo, quise pero no pude. Le metí, pero el sistema me venció. Y desde ese lado, creo que los pacientes pueden apoyar a que las instituciones faciliten, porque este es el concepto. Herramientas facilitadoras para. En este país existe mucha capacidad en la población médica, pero todo no puede ser una cuesta arriba. Entonces, la actualización constante, la búsqueda del espacio, el manejo de la incertidumbre, el no lo sé, ya lo voy a aprender, qué complejo, lo estoy aprendiendo, no hay nadie que me enseñe, son cosas muy claras en este entorno. El compromiso de registrar y reportar, es decir, cuando uno hace una consulta, en donde uno dice, bueno, sí, tenés que tener un registro, termina la consulta, hay que llenar una base de datos. Entonces, la consulta de media hora se hace de 1 hora y media. Y esto es una situación importante que quien se dedica a una enfermedad rara tiene que conocerlo antes y lo va viviendo durante, por lo menos en el modelo que nosotros buscamos. Siempre las consultas son de mayor duración y tiene que haber un contenido educativo, es decir, que el paciente frente a lo desconocido se tiene que ir con una herramienta defensiva frente al desconocimiento en la población digamos, del personal de salud en general. Es decir, bueno, mira, vos te vas a encontrar con que donde te atendés vos, donde te atendiste, donde te atenderás, probablemente no sepan lo que tenés, porque es natural que no sepas, porque tenés algo que es realmente infrecuente. Pero mira, vos si te pasa algo, tenés esta herramienta, léelo y la semana que viene me contás a ver si entendiste, porque muy probablemente vos tengas que decirle, mire, no, al médico, mire, yo estoy perdido, no sé dónde queda mi casa, pero a mí me dijeron que es para el este. ¿Usted me puede decir dónde queda el este? Sí, yo vivo en el este, venga conmigo y después veremos si encontramos su casa. Eso hay que brindárselo a quienes van a asistirlo. Entonces la consulta tiene un alto o requiere de un alto contenido educativo. Y eso hay que desarrollarlo. Brindar herramientas educativas lleva tiempo y hacerlo bien. Probablemente necesite también apoyos de gente que sepan de comunicación, pedagogos, qué sé yo, etc. O nosotros mismos, que es en general como lo hacemos. Luego, la gestión individual y grupal. Hay que trabajar en equipo. ¿Quién me ayuda? Necesito un endocrinólogo, una endocrinóloga en mi grupo. ¿A quién puedo ir a buscar para que me ayude? Que esté siempre al lado mío cuando yo lo necesito para estar paciente.
que no me lo derive un colega de un colega de un colega, que es volver a empezar, sino que trabaje conmigo hoy y para siempre, pero que guarde esa información como la neurona tan valiosa y que no se desperdicie por ahí. Y la otra problemática es la muy baja remuneración proporcional de la carga de trabajo que esto lleva, que esto los médicos lo vivimos en las consultas comunes, y las consultas de esto entonces hay que defender y propiciar esto también, es decir, que junto con el impulso de, mire, vamos a desarrollar un programa virtuoso, pero ¿cómo hacemos para sostener esto, para no generar fatiga? No podemos cargar un auto que es para 4,10 y pretender que dure los mismos años que si anda con 4. Entonces, es importante que toda esta carga de trabajo tan valiosa y tan necesaria sea sostenida con todo un montón de infraestructuras. Por eso, es buscarle la solución a un problema realmente complejo. Paso a la siguiente. Bueno, y aquí formar referentes es la forma más pronta que encontré, digamos. Es decir, que tratar de... Hay un montón de aristas, ¿no? Es decir, registros de centros donde se hace el diagnóstico, que me parece fantástico, gente donde se registran, gente donde lugares donde se puede llegar a generar un contacto con grupos de pacientes, pero lo que urge es que a los pacientes hay que atenderlos. Esto es lo que esta es mi mirada, digamos. Yo creo y nosotros creemos que dentro de toda esta gran temática, donde podemos hablar mucho de la prevalencia, de las dificultades, de las características, de la importancia del tratamiento, etcétera, hay que empezar a atender a los pacientes, porque ustedes saben que el tiempo vale mucho en estas patologías. Entonces, bueno, nos podremos hacer cargo de 20, nos podemos hacer cargo de 30, conoceremos a otros que se encargan de otras 50, y así armaremos redes y podremos dar soluciones. Daremos lo mejor de nosotros como para poder tener el conocimiento y empezar ya a sacar agua del bote antes que se hunda, porque a veces las intenciones que a veces resultan quizás un poco burocráticas en el paciente que está padeciendo una patología, no estarían resolviéndolo hoy el problema. O sea, que hay que tener profesionales que sepan de las enfermedades. Ojalá que tengamos uno por cada de estas 8.000, pero vayamos teniendo los que podamos, y que duren, y que se comprometan, y que sepan. Y la visibilidad es fundamental. Es decir, que la herramienta para que se llegue a estos profesionales de visibilizar es clave. Es decir, que, como les decía, y los vuelvo a repetir, lo que no se ve no existe. Entonces, siempre a los colegas les digo, visibilícense ya. O sea, no hace falta que hayan visto 100 pacientes. No importa, tienen la intención de hacerlo. Están leyendo, están estudiando, están comprometidos. Este tema los motiva, los moviliza. Adelante con ellos. Aquí estoy, vengan, y lo que no sé, me lo contás vos como paciente, y lo que necesitamos saber, lo buscaré en el paper, en el libro, y te lo contesto la semana que viene. Y vamos para adelante. Y en 5 años, el que venga, ya va a saber claramente que estoy mucho más sólido para que no tengamos que perder tiempo en eso tampoco. Y la cultura de las enfermedades raras, bueno, es esto, es poder ayudar a pesar de no saber. Es decir, que esto en las universidades, hay ciertas universidades cada vez más que enseñan mucho elemental, y dicen, no, bueno, no podemos enseñar este detalle. Nuestros médicos se están perdiendo en detalle, pero por lo menos sepamos que hay detalles y que hay que abordarlos en algún momento, porque los pacientes con enfermedades poco frecuentes existen y ustedes saben que son muchísimos. Entonces, tarde o temprano, todos los médicos nos sentamos y nos enfrentamos mucho más frecuentemente con pacientes con enfermedades poco frecuentes de lo que creemos. Algunas especialidades las maneja más, o sea, los reumatólogos ven muchas enfermedades poco frecuentes porque son enfermedades, la mayoría, menos de una en 2.000. Entonces, bueno, están acostumbrados.
pero no es solamente patrimonio de los reumatólogos, desde luego. Entonces, todo esto lo vamos trabajando en todo lo que es educación de pregrado y posgrado, y también por eso hacemos estas charlas. ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto y mediano plazo? Continuar con el desarrollo constante y creciente de nuevas unidades de enfermedades raras, en patologías tal vez de mayor demanda o de mayor interés o lo que fuera, y ahí es importante el feedback también de las alianzas de pacientes, así que ALAPA muy bienvenido a decirnos, bueno, mirá, Marcelo, me parece que este grupo de pacientes está muy huérfano, ¿qué se puede hacer? Eso es muy útil para nosotros. Perfeccionar y seguir creciendo con las enfermedades, con las unidades existentes, ¿sí? Con los métodos diagnósticos, con la visibilidad, con los registros, etcétera, etcétera. Facilitando la asistencia a los pacientes con enfermedades raras, creando lazos profesionales a nivel nacional e internacional, fomentar la investigación en enfermedades raras desde la investigación clínica, desde los reportes de casos, hasta la investigación básica, de la más pura y de las etapas más tempranas, es decir, tratar de buscar todo lo que se puede investigar en enfermedades raras es muy importante, porque bien sabemos que en el conocimiento está el futuro, eso siempre, digamos, no es novedad ni para enfermedades raras solamente, desde luego, pero en esto, que es donde tenemos bien claro, donde la investigación escasea muchísimo más que en otros ámbitos, si llega un estudio temprano, nosotros estamos muy preparados para llevar a cabo estudios en fases tempranas. Luego, la educación de pregrado en enfermedades raras. Tengo reuniones pendientes con autoridades de la universidad, de aquí al menos. Y celebrar nuestro primer simposio de enfermedades raras del Hospital Italiano, abierto al personal sanitario y a la comunidad, que es este anuncio que les pongo aquí, que del 13 al 17 de noviembre, aquí en el hospital, estamos organizando nuestra semana de las enfermedades raras, en donde vamos a contar un poco algo parecido a este ciclo de conferencias y bastantes cosas más, así que tratamos de que sea algo muy bonito y muy útil para todos. Así que va a ser una modalidad presencial y modalidad online, por supuesto ya se van a enterar y demás con el tiempo, ya dentro de poquito tendremos el landing. A ver si tenemos algo más. Así que bueno, aquí terminé. Muchísimas gracias por estar ahí y supongo que va a haber alguna pregunta, algún comentario.